Muchas gracias de nuevo por estar acá, por compartir esta mañana con nosotros. Y pues nada, como lo dijo Diana, en el cierre, digamos, de este evento, de esta jornada, basada en la innovación y en la eficiencia productiva, pues queríamos compartir con ustedes un panel que denominamos un conversatorio basado en inmunidad. Creo pues que las personas sobra presentarlas, ya Diana los mencionó, solo para mi orden, digámoslo acá, a mi derecha está Jorge, luego sigue Weasley y Juan Rafael, que seguiré llamando en adelante Rafa para abreviarlo. Pues nada, el título lo definimos inmunidad o estrategias para una inmunidad 360. Digamos, pensando muy de la mano siempre esa inmunidad como un sinónimo, y en la charla lo vamos a ver así, muy ligado a desarrollo. O sea, creo que son dos palabras que finalmente en combinación siempre van a traducir en eficiencia productiva, y es eso, cómo tenemos un lechón, un insumo, llamémoslo así, o un animal en producción que está más desarrollado, tiene un sistema inmune más fuerte, y eso le va a facilitar ser más eficiente en su proceso productivo. Y en el 360, pues a mí me gusta verlo, digamos, más como un elemento, como una cadena productiva, digámoslo así, como cada eslabón en el desarrollo del animal suma a esa eficiencia. Entonces, es cuando hay una problemática, a mí me sirve mucho no solo pensar qué ocurrió con el animal en el sitio 3, sino cómo se comportó en el sitio 2 y cómo viene ese animal hacia atrás, qué pasó con su madre en la lactancia, qué pasó con esa misma madre durante la gestación y qué pasó pues por ende en el levante. Diciendo eso, y pues para que desarrollemos esta conversación en ese ciclo productivo, yo quisiera hacerle una primera pregunta a Jorge, para no perder la costumbre. Jorge, en ese foco de inmunidad y desarrollo de la cerda de reemplazo, ¿cuáles consideras vos que son como los puntos críticos o los fundamentales que se deben garantizar en ese desarrollo? Bueno, Daniel, gracias por la pregunta. A todos, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación a Grupo BIOS y muy contentos de compartir un poco de la experiencia nuestra con ustedes y obviamente escuchar de las experiencias de ustedes para nosotros también aprender. Cuando hablamos nosotros de las hembras de reemplazo, obviamente lo hablaba esta mañana el doctor Cañabate. Número uno, selección, intensidad de selección, o sea, eso no lo reemplaza nada, ¿no? Una hembra de calidad no lo reemplaza nada. ¿Esto por qué es tan importante en el largo plazo en el tema inmunitario? Porque para destetar lechones de buena calidad, con un sistema inmune lo más desarrollado posible, en la medida de lo posible, cuando podemos en los sitios 1, esa hembra tiene que ser de muy buena calidad y producir mucha leche. Cuando nosotros tenemos problemas de selección, hembras con problemas de conformación, etcétera, etcétera, hay mayores problemas de cojera, ya lo conocemos, ya sabemos qué está sucediendo. Normalmente nosotros tratamos de retener esa hembra lo más posible. Entonces, hombre, dejémosla hasta el final de la lactancia y ya después la sacamos. El problema es que esa hembra durante esa lactancia va a producir muy mala leche y además de eso no la vamos a poder, o sea, es una hembra que no la vamos a retener. Entonces, digamos, desde el punto de vista inmunitario, esa selección es muy clave. Lo otro, que una de las cosas que es un poco diferente a los sistemas que tenemos en Colombia, los que hay en Estados Unidos, muchas de las unidades de desarrollo de la hembra está dentro de la granja sitio 2. Cuando esa granja sitio 2, el sitio 1, cuando esa granja sitio 1 está encargada de desarrollar sus propias hembras, eso requiere un cuidado especial. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces nuestros equipos de producción ven eso como una labor secundaria, ¿cierto? O sea, las hembras, ellas están tranquilas, están creciendo, están en sus corrales, pero eso, pues lo decía esta mañana Sergio, es el futuro de la granja y por ende el trabajo de ese animal debe ser muy, muy específico. ¿Cómo? Uno, tenemos que garantizar que el alimento sí corresponde a la fase de crecimiento en que están.
Y dos, tenemos que garantizar que sus condiciones de la granja como tal, ¿a qué me refiero con eso? Los equipos, el piso, el espacio de piso, el espacio de comedero, la cantidad de agua, tienen que ser excelentes, tienen que ser excelentes. Entonces, digamos que esos son puntos que muchas veces en las granjas no los tenemos bien planeados y pues pensamos que la hembrita como está simplemente en crecimiento, pues no hay que ponerle mucha atención, pero todo lo contrario, requieren toda nuestra atención. Y ya pues digamos en términos nutricionales, le voy a ceder la palabra a mis compañeros para que ellos de pronto hablen un poco más de qué diferencia hay una dieta de una hembra de reemplazo con respecto a lo que hacemos para animales terminales. La tomaría yo y gracias Jorge, mucho gusto ver este salón lleno con ustedes. Para nosotros es un gusto, es un reto cada vez transmitir todo lo que desde PIC Global y todo lo que Grupo BIOS hacemos, transmitirlo a estos escenarios. Ustedes que realmente son el que están en el día a día con las granjas, para nosotros es supremamente valioso porque ahí está nuestra razón de ser, de que cada vez los productores de cerdo sean los más exitosos posibles. Bajo la pregunta de Jorge, los alimentos para hembras de reemplazo están diseñados específicamente para lograr una muy buena estructura ósea de esa hembra, ¿cierto? Para lograrla retener a lo largo de su transcurso de la vida en el sitio 1. Eso es el primer punto. El segundo punto, esas dietas para hembras de reemplazo son súper importantes porque van diseñadas para que el crecimiento de la hembra nos permita alcanzar la edad y el peso al servicio que nosotros queremos, ¿cierto? Y eso con un tema adicional, que nunca queremos que la hembra se estrese. No queremos que la hembra pueda consumir alimento, no la queremos estresar para que efectivamente ese tamaño de camada y esa hembra en todo su ciclo productivo lo logre. Y aquí me gustaría pasarle a Wesley la conversación y Wesley, probablemente un poco de foco en condición corporal y esto que nos has venido contando durante estos días. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que cubrieron bien el tema, pero es importante decir que la primeriza o estas hembras de reemplazo, en verdad muchas veces nos confundimos en decir que es una hembra gorda. Entonces el tema, el grande es distinto de gorda. Una hembra primeriza es siempre más liviana que una hembra de parto 3, 4, pero no podemos afirmar que es gorda o no. Entonces, ese es un primer punto. Pero si usamos la herramienta de caliper en una hembra primeriza, desafortunadamente vamos a llegar a la conclusión que esta hembra está gorda. Pero no es gorda, es una cuestión de interpretación, es cuestión de conformación de esta hembra. O sea, aquí adelanto que no utilizar caliper en una primeriza con el enfoque de alimentación. No se debe hacer esto. Un reemplazo, o sea, ese reemplazo cuando llega a la monta, tiene un peso, si tiene un peso ideal, debe ser alimentado de manera, ¿cómo voy a decir? Con una manera fija. ¿Okay? Otro punto, por genética, estas hembras hoy están creciendo más rápido. Entonces, muchas veces nos confundimos en decir, esta hembra grande, queremos llamar de gorda, y ganho de peso por genética, o sea, está involucrado con el peso del nacimiento, con el peso de destete. Y eso es bueno, es positivamente correlacionado con productividad. Pero lograr ganancia de peso por una dieta de engorde, por ejemplo, no es deseable. Eso ahí hay datos que muestran que es negativo. O sea, sabemos que la hembra crece más rápido, pero es muy importante proveer la dieta y el presupuesto adecuado para que logren el peso ideal, que es a nosotros decimos entre 135 kilos hasta 160 kilos. No va a poder con el micrófono. Pues recapitulando un poco, me gusta hacer esto. Digamos que fundamental del desarrollo de la reemplazo y en esa búsqueda de la inmunidad y desarrollo del lechón. Entonces, los fundamentales para ustedes se resumen, espero no se me escape nada, sería
darle la importancia que merece el animal, pues igual que cualquiera de las otras etapas. El diferencial de dietas, o sea, que así sea un animal de crecimiento, no es un crecimiento diferente, llamémoslo así, es específico para reproducción, no es un alimento de línea de engorde. Por conformación no es un animal que debe ser juzgado como gordo, digámoslo así, y que el caliper no es la herramienta para ella. Básicamente es alimento a voluntad o más bien controlado, no restringido, y que ese control de la alimentación va a estar muy ligado, digamos, a las mediciones de peso, de ganancia de peso. No, creo que es básicamente eso. Si saltamos ahora, Weasley, pues creo que siguiendo en ese lineamiento de peso y desarrollo a la gestación, ¿qué herramientas o cuáles son esos elementos que debemos buscar para tener unos buenos lechones al nacimiento? Es un buen punto porque yo digo que por experiencia, digo que casi 100% de las veces que tenemos problemas en lactancias es algo que se pasa durante la gestación, o sea, un mal manejo, principalmente con condición corporal. Yo digo tanto por debajo, o sea, subalimentar, como sobrealimentar. Y acá, retornando lo que dije anteriormente, la primeriza es importante alimentar que promova el crecimiento ideal. ¿Qué es crecimiento ideal? Un crecimiento de una hembra, o sea, la variación de peso entre la primera inseminación y el parto 5, 35% de esta variación de peso, o sea, del ganho de peso, va a ocurrir en el primer parto. ¿Por qué? Porque es una hembra que está creciendo. Entonces es importante no limitar alimento. La dieta seguro que es diseñada, hay un programa de Grupo Bios que es con la sugerencia y es importante seguir. Y no seguir por calibre en la primeriza. Porque si damos más alimento, esta hembra va a crecer más y una hembra que es grande, el momento de la primera inseminación es siempre grande. Siempre. Y siempre va a te costar más. Y no va a ser más productivo. Ese es el primer punto. El punto de vista de condición corporal, yo creo que este es tal vez el punto principal. Hay una herramienta, ustedes conocen bien, Caliper. Yo digo que hay muchas herramientas, para mí me gusta y a PSI también Caliper. ¿Por qué? Porque Caliper cambia la subjetividad. Si vamos nosotros 4 acá a hacer una evaluación en una granja por una espesura de grasa o por visual o por Caliper, yo te aseguro por Caliper vamos a encontrar un 99% de correlación. Algo pasa que los otros dos todavía no encontramos ninguna. Entonces, medir por Caliper y alimentar por condición corporal. Y lograr lo máximo de hembras posibles llegando a la maternidad en buena condición. Nosotros tenemos la sugerencia de lo mínimo posible en baja condición, o sea, abajo de 10%, idealmente lo máximo posible en buena condición. Sabemos que una u otra va a llegar a gorda, porque es más fácil guardar que dejar en subcondición. Y garantizar que esa hembra cuando llegue en la gestación, perdón, en la sala de parto, reciba a la misma cantidad de alimento que antes. En este punto entonces creo que es más simple, digámoslo así, pues simple entre comillas, pero es condición corporal, ese es el foco. No sé, Rafa, ¿tú consideras, digamos, en ese plan de alimentación por condición corporal, digamos, pues teniendo las categorías de las cerdas, uno en un programa de alimentación tendría una única dieta o crees que en algún momento pues lo que se llama una dieta preparto cobra importancia? Sí, Dani, me voy a volver un poco. En la hembra primeriza, ayer lo discutíamos con Weasley al servicio, es muy importante el peso. Y sea que la hembra pase o no pase por la báscula, se puede utilizar la cinta. Y Weasley nos decía, la cinta tiene, si tú siempre utilizas la cinta y siempre lo utilizas de la misma manera, lo vas a lograr. Aunque a veces puede ser un limitante llevar la hembra primeriza a la báscula, probablemente, pero siempre esa hembra estar muy enfocado en saber su peso al servicio y en llegar a la meta, porque está directamente correlacionado con productividad. Ahora voy a
a las multíparas, como bien lo decía Weasley, el caliper es una herramienta extraordinaria. Y con relación a las dietas, digamos que no hay una razón por la que complejizar más lo que ya es en sí bastante preciso con el uso del caliper, es decir, es mucho más preciso alimentar las hembras por condición corporal, por en cada momento, que ponernos a utilizar más dietas en una gestación donde un personaje tiene demasiado oficio para hacerlo. Y Whitley, no sé si nos contabas de tu experiencia, que tuviste 12 años manejando 2 dietas durante la gestación y cuéntanos qué lograbas. Que antes de PSI yo trabajé por 12 años en Brasil Food, es una compañía de 400.000 hembras en Brasil. Y yo decía para Jorge, Daniel, que yo desafortunadamente he tentado usar 2 dietas, porque si vamos a los libros, podemos clasificar, hacer una dieta preparto, una dieta de tercio final, pero al final yo nunca conseguí lograr nada de positivo de que pueda ser, o sea, lograr. Desafortunadamente se pasaba lo contrario, porque manejamos y acabábamos haciendo que con la hembra ganase más peso o se engordase en ese tercio final. Pero sabemos que era una hembra, si voy a tener una oportunidad de crear una dieta más, que crea una dieta de lactancia, por lo menos la dieta de lactancia, sabemos que la primeriza, el parto 2, come 15, 20, 25% menos alimento, o sea, si hay oportunidad, que hace 2 dietas de lactancia. Jorge. No, simplemente un tema adicional en cuanto a la gestación. Obviamente tenemos que seguir las guías en términos generales. Si alguien nos dice, hombre, pues el objetivo es que una hembra se consuma 1 tonelada de alimento al año, ¿no? Como guía, puede ser una guía, ¿no? Es un número. Lo más importante es entender la productividad de esa granja, cuál es la productividad de ese hato. Entre más productiva sea la granja, seguramente más hembras van a salir flacas al momento de la lactancia, ¿no? Porque son hembras que están destetando más lechones y demás, entonces durante la gestación van a requerir más alimento para llegar a lo que es. Entonces tenemos que empezar a pensar mucho en cuánto alimento me estoy gastando por lechón destetado. Es una forma de un poquito más coherente, digo yo, no sé, en nuestra experiencia por lo menos de medirlo, y muy enfocado a entender y recuperar esa hembra y llevarla. Y ya pues ahorita que hablemos de la parte de lactancia podemos hablar un poco más de los retos que tenemos con las primerizas y demás y cómo los debemos enfocar. No, pero si quiere, hágale, siga de una vez con la lactancia. En ese, ya llevamos esa secuencia, digamos, ya vamos como medio camino, diría yo. En la lactancia, Jorge, vos ya has tocado algunos puntos que otros elementos consideras. O sea, ya tuvimos un lechón y lo necesitamos sostener en ese desarrollo durante la lactancia. Entonces, ¿en qué puntos haces vos más énfasis pues en tus sistemas? Y digamos, no sé, pensando en esa inmunidad, ¿qué condiciones para el encalostramiento manejadas o crees que hay una particularidad ahí desde manejo? Sí, yo creo que en términos de lactancia, nosotros somos afortunados que tenemos un par de granjas donde medimos consumo diario de lactancia y tenemos muchas mediciones y nos ha permitido identificar cosas que antes no entendíamos muy bien. Desde el punto de vista inmunitario, que es el tema que queremos discutir hoy, aparte de una buena aclimatación de la hembra, de un buen programa vacunal, que en eso obviamente no me voy a meter porque no es mi expertise, pero aparte de todos esos alimentos, la lactancia determina normalmente el desempeño de esa granja y el desempeño de esos lechones a futuro. Entonces, por ende, 2 cosas importantes. Número 1, entender muy bien el consumo de la hembra durante la primera semana de lactancia. Este es uno de los puntos muchas veces en los equipos de las granjas más difíciles de identificar, es decir, cuál hembra no me está comiendo bien durante esos primeros días después del parto. Ese consumo de esa hembra durante esos primeros días va a determinar el éxito de esa hembra durante toda la lactancia. Entonces tenemos que enfocarnos ahí. Número 2,
el enfoque debe ser en la hembra, que muchas veces obviamente nosotros al ver que la hembra está pariendo y demás, pues estamos muy pendientes de los lechones, etcétera, etcétera, pero la hembra es el enfoque principal porque ella es la que uno va a cuidar los lechones y en segundo lugar, si esa hembra no consume bien durante esos primeros días, va a tener muchos problemas. Más o menos, de los datos que nosotros hemos medido, más o menos el 11% de las hembras que entran a lactancia deben ser tratadas por algún problema de salud. Entonces muchos problemas, digamos, de infecciosos, etcétera, etcétera, esas hembras se tratan. De ese 11%, más o menos la mitad terminan descartadas del hato y muchas de ellas son primerizas, ¿no? Entonces digamos que ese enfoque, cuando la hembra no está comiendo bien, es una muy buena manera de identificar, tratarla a tiempo, etcétera, etcétera, es muy importante. Y el último punto que quiero tocar en cuanto a la lactancia, para hacer la palabra a mis compañeros, es ese de la primeriza. Durante esa lactancia tenemos que tener dos cosas en cuenta que nosotros tratamos de enfatizar mucho. Número uno, tratar de poner las hembras todas en un mismo sector dentro de la granja. En algunos sectores, digamos específicamente aquí en altura, pues no hay muchos retos de temperatura, etcétera, etcétera, pero las hembras primerizas las debemos poner en las áreas más frescas de la sala de lactancia, ¿no? Y lo número dos, debemos estar muy pendientes de entrenarlas a consumir alimento y a consumir agua. Entonces, si la hembra no está consumiendo bien, tenemos que empezar a caminar esa hembra, y la primeriza debe ser el enfoque número uno. No significa que las multíparas no les debemos poner atención, para nada. De hecho, las parto 2 son hembras que normalmente están muy retadas. Pero son, digamos, que los elementos que nosotros tratamos de, por lo menos en esa primera semana. Wesley, Rafa, ¿algo adicional? Creo que el doctor Jorge dice muy bien. Solo un punto de mirar que la variación individual en las hembras es muy elevado. O sea, es posible decir el consumo promedio, es posible decir que una hembra en la primera semana, una primeriza come 3 kilos promedio, pero por dados, y como tú dices, los sistemas que tienen hoy, como que nos permiten medir consumos individuales, nos contan que la variación puede ser una primeriza comiendo en la primera semana promedio 2 kilos, pero hay hembras que comen 5 kilos promedio. Y es increíble, si es una multípara lo mismo. Hay hembras que comen poco y mucho. Y como tú dices, es importante mirar por qué no están comiendo. Y no restringir, porque principalmente en sábados, ¿no? La persona no gosta de alimentar mucho porque no quiere limpiar, limpieza todo, o sea, y muchas veces restringen la hembra. Y sabemos que esta hembra hoy es una máquina de producción. ¿Cuántos cerdos tiene más? ¿Cuántos tiene que destetar? Entonces es importante mirar el individuo, y no restringir. Y cuando decía, por ejemplo, el control del consumo, yo creo que la primera semana hay granjas que trabajan en alimentación manual, que se cierran el equipamiento automático para hacer manual. ¿Por qué? Para poder mirar la hembra. ¿Quién está comiendo? ¿Quién no está comiendo? ¿Quién tiene fiebre? O sea, cuidar del individuo y maximizar la alimentación. Si maximizan la alimentación, también podrá lograr maximización de producción de leche. Yo creo que varias cosas ya lo cubrieron muy bien, pero Jorge mencionaba algo, entrenen la hembra, y ayer nos contaban un caso donde las hembras primerizas no se entrenaban y se castigaba el consumo a un 70%, solamente por el hecho de no entrenar la hembra a mostrarle que cae comida del comedero. Otro tema ahí muy importante es que, a diferencia de Jorge y de Wesley, nosotros estamos en condiciones tropicales. Aquí hay zonas en que la temperatura en la noche es muy baja y que la temperatura en el día es muy alta. Ahí cuidemos la hembra, que la hembra va a cuidar perfectamente el lechón. Entonces hay que darle condiciones de consumo a esa hembra, estimular el mayor número de veces posible, digamos que buscar un muy buen flujo de agua, adicionalmente mantener comederos limpios y trabajar todo ese tema nos va a permitir maximizar el ingreso de nutrientes, a su vez maximizar la producción de leche
y vamos a lograr unos lechones que son los que deseamos. Y a su vez un impacto reproductivo gigante porque la hembra va a salir en una condición mejor de la paridera. Entonces ahí hay que hacer mucho foco en ese tema. Y Rafa, hay un tema ahí, volviendo nuevamente al consumo y a las hembras que consumen bajo, que lo decía Weasley. Nosotros lo hemos medido, afortunadamente tenemos una granja que es una granja que tiene 6.000 hembras y esa es una de las granjas que podemos hacer la medición individual de consumo. Esa granja es muy buena, ha tenido promedios de 33 lechones, se mantiene muy bien productivamente, pero nosotros en Estados Unidos sufrimos más en el tema de mortalidad predestete. Lo que nos hemos dado cuenta es que las hembras que están, independientemente del parto, puede ser primípara, multípara, las hembras que están en el 25%, digamos, de la población, es decir, las que están en el cuarto 25 del más bajo comparado al promedio de consumo dentro de su parto, porque obviamente las hembras a medida que crecen pues van consumiendo más. La mortalidad de esas hembras es un 4% mayor, mortalidad de predestete, o sea, 4 puntos porcentuales mayor, es decir, usted está perdiendo entre 0.6 a un lechón completo simplemente porque esa hembra no está comiendo bien. Y no está comiendo bien, no sabemos, ¿no? O sea, puede ser un tema de estrés, puede ser un tema de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, volvemos a identificar eso. No solo vamos a mantener más lechones vivos, pero definitivamente esos lechones van a tener mejor. El otro tema que hemos venido discutiendo es para destetar lechones más pesados, el enfoque debe ser la tercera semana de lactancia. Muchas veces ya cuando las hembras están después de 2 semanas de lactancia, nuestros equipos de producción se relajan. No, esos lechones ya no se mueren, las hembras también, pero obviamente la demanda de leche es altísima y entre más consuman la hembra, mejor peso al destete vamos a tener. Nosotros lo hemos medido, las hembras que están consumiendo son más o menos medio kilo menos que vamos a tener al destete si las hembras no están digamos, en un promedio de consumo bueno. Entonces digamos que ese es un punto muy importante porque un buen lechón al destete, una calidad de lechón al destete nos va a facilitar mucho más el trabajo en los siguientes pasos en la precría y ceba. Entonces es otro punto que nosotros desde el punto de vista de lactancia siempre lo tenemos muy en cuenta, es cómo mantenemos sistemas de alimentación que logren mantener suficiente alimento al frente de esas hembras en todo momento, en las horas más frescas, por ejemplo, muy importante, ¿no? Cuando está muy caliente, esa hembra está consumiendo mucho alimento. Una hembra, nosotros lo hemos medido, una hembra en pico de consumo puede consumir fácilmente 12 kilogramos de alimento al día. Eso es mucho alimento. Entonces muchas veces los sistemas de alimentación, si son automatizados, a veces no son suficientes para mantener una demanda tan alta. Pensando en ese desarrollo y en ese lechón deseado que acaban de mencionar, y antes, digamos, de saltar al sitio 2, ¿ustedes piensan o mejor dicho, cambio la idea, cómo consideran que la edad al destete impacta en ese lechón? ¿Qué puntos de vista hay sobre ese tema? Es un tema bastante interesante, edad al destete. Primero, la respuesta siempre depende, porque sabemos que es un tema de estrategia. Hay granjas, por ejemplo, que manejan sus lechones, muy común en costa leste americana, ¿no? Destetan y envían a Iowa a criar. O sea, estos lechones casi tienen un pasaporte para viajar, ¿no? Entonces, sabemos que buscan la 4ª semana porque es un lechón de menor calidad. Pero yo defiendo el punto de vista biológico, que el punto es que cuanto más elevado estamos de 21 días, menos camadas nosotros tenemos por debajo de 19 días. Y 19 días parece un número mágico, ¿no? Pero 19 días es cuando tenemos la barrera intestinal de los lechones maturados, o sea, cerrados, donde tenemos una eficiencia mejor a enfermedades, una resistencia mejor. O sea, cuanto más cerca estamos de 21 días, esses cerdos de camadas por debajo de 19 van a sufrir más. Pero
sabemos que muchas veces, y acá en Colombia yo aprendí que la edad está cerca de 21 días. El punto es que hay una variación, pero hay que cuidar de esas lechones de manera distinta. Una herramienta, por ejemplo, es crib feeding, alimentación de lechones durante la fase de maternidad. Yo voy a encontrar personas que les gustan, otras personas que no les gustan. Yo soy un defensor de crib feeding, si bien manejado. Si las personas dan este alimento de manera adecuada. Muchas veces nos confundimos creyendo que este alimento debe ser fornecido el primer día de nacimiento o la primera semana. Y sabemos que el lechón no come. Al final es más un desperdicio que propiamente consumo. Y hay trabajos que muestran claramente que los cerdos comen efectivamente en la última semana, como decía el doctor Jorge. El consumo de la hembra es más grande, la producción de leche naturalmente cae y hay que suplementar esa alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a lograr mejor el peso de este. No. Digo que es yo al menos nunca encontré pruebas que se encuentra diferencia el peso de este, pero se encuentra diferencia el peso y sobre supervivencia al final de 9 semanas o 10 semanas de sitio 2. ¿Por qué? Porque los cerdos aprenden a comer. Y aprenden a comer, van a empezar a comer más temprano, van a ficar con menos tiempo sin comer, y sabemos que eso afecta totalmente la cuestión de integridad intestinal. Que ahí Willy ayer nos daba una conversación muy, muy chévere y es, venga, una tacita de café, después faltando 7 días para el destete, va a hacer que el lechón inicie a comer de manera significativa, pues, y no va a haber fermentación del alimento, porque también hay que tener cuidado, porque si se hace mal hecho, vamos a perder todo lo que hemos hecho con una diarrea en la maternidad, y eso pues hay que ser muy cuidadosos. Entonces por eso ser muy cuidadosos en la cantidad, que efectivamente se consuma fresco y se consuma a tiempo. Yo creo que ya pasando un poco más al área del destete, básicamente hay un punto muy simple, pero que a veces pasamos por alto, y es que el tamaño de camada viene creciendo significativamente, pero seguimos con las mismas instalaciones en el sitio 2. Es supremamente importante cada vez ir revisando cómo está nuestra densidad de área, de comederos y de bebederos, porque necesitamos que aprendan a comer rápido, a beber rápido y que tengan un ambiente confortable para que logren ese desempeño. Entonces, desde ese punto, arrancando con el crib feeding que Wesley mencionaba, y ir a revisar en este momento las densidades y cómo vamos a trabajar ese sitio 2, bastante importante, porque es algo muy básico, pero que se pasa desapercibido y predispone a que esas inmunoglobulinas que fueron transferidas por la madre en el calostro bajen mucho más rápido y los picos de enfermedad se pueden exacerbar. Entonces, básicamente eso es como la invitación ahí. Bueno, yo creo que ya entramos un poco, como lo dijiste Rafa, en sitio 2. No sé, Weasley, ¿qué más consideras que son elementos importantes en esa transición de sitios, en ese estrés, digamos, de cambiar de condiciones sociales, de ambientes, de consumo de una dieta líquida, una dieta sólida? Ya mencionaron el crib feeding, ¿no consideras algo adicional? Yo creo que primeramente utilizar lo mismo alimento si hay un crib feeding para que haya una transición más tranquila. Yo soy un defensor tanto como a nuestros clientes como PIC, pero también internamente, pues nos quieren que nosotros tenemos producción. Y de que la primera semana de destete sea con 24 o 28 días, es destete, siempre va a ser destete. O sea, va a tener un estrés. Por lo tanto, es importante manejar esta primera dieta con un presupuesto adecuado, o sea, no los más pequeños, garantizar que estos coman, porque a veces fornecemos promedio, ¿no? Y estamos diciendo,
los lechones desafortunadamente no comprenden el promedio, ¿no? Saben, en verdad son kilos o gramos por día, o sea, tenemos que fornecer y garantizar que los pequeños reciban la cantidad de alimento. Pero también saber que es importante no traspasar estas dietas preiniciadores por más de 42, no más que 45 días. ¿Por qué? Porque es una cuestión de digestibilidad. No es nada malo con la dieta, pero nosotros siempre pensamos, uno es mejor que dos es mejor que tres, y cuando en la verdad eso es distinto. Una dieta de gestación no es mejor que lactancia, y tampoco inverso. Es solo una cuestión que una hembra de gestación necesita algo de lactancia. Y lo mismo se pasa a lechones. Mira que el 42, más o menos, a partir de 40 días, pero ideal que fique en ese rango. No dejar esas dietas preiniciadoras pasar este punto. ¿Por qué? Por un tema de digestibilidad. Estamos dando una dieta más costosa que no estamos logrando nada más por eso. No es un tema de costo, es un tema de performance y costo. Digamos, en los procesos es entender de dónde viene ese cerdo, ¿no? Entonces, lo que les decía anteriormente, calidad del cerdo, eso no lo reemplaza nada. Un cerdo de buena calidad del destete, o sea, arreglarlo más adelante es prácticamente imposible. Pero entender, muchas veces tenemos retos sanitarios y demás, y nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos operaciones en 7 estados de Estados Unidos, entonces estamos muy dispersos, y nuestros veterinarios hacen mucho énfasis en entender ese flujo de esa granja. Esos cerdos vienen de más de 40 granjas. ¿Cómo lo vamos a manejar? O sea, el PRRS y todas las demás enfermedades no solo tienen nombre, sino que tienen apellido. Entonces ellos lo manejan con nombre y apellido, y acorde a eso establecemos un plan de alimentación, un plan, obviamente un plan de manejo, un plan de medicación, muy específicamente a cómo se está desempeñando cada flujo de esas granjas. Eso a nosotros nos ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Porque entender en qué momento se están presentando esas enfermedades, qué tipo, es muy importante. Lo otro, hablábamos de la edad del destete, entender cuál es el peso, edad del destete. Nosotros siempre promovemos modificar un plan de alimentación en sitio 2 acorde a lo que esa granja esté dando. Y desafortunadamente las edades del destete quisiéramos que fueran siempre 21, 22, no sé, el número que sea, pero desafortunadamente eso es móvil, ¿no? O sea, eso es acorde a veces estamos más apretados en espacio, a veces menos, a veces hay más demanda, o a veces tenemos que limpiar la enfermedad de una granja, tiene influenza, tiene lo que sea. Entonces nos tenemos que adaptar. Entonces por eso es muy importante entender el flujo, y acorde al flujo, como mi granja esté moviendo, adecuo un programa de alimentación en el sitio 2. Y vos acabaste de mencionar que un buen lechón nada lo reemplaza, un buen lechón en sitio 2 pues es el mundo ideal, y es el mundo ideal que va a recibir el sitio 3. En el caso de que no pase así, de que digamos en esa cadena o en ese ciclo que llevamos algo falló, ¿de qué te apoyas vos en esa situación? Digamos, ¿crees que hay algo que se puede hacer para tratar de solucionar lo que no se cumplió, o ya en ese punto uno está jugado y no hay nada por hacer? Normalmente yo lo que hago es que me encargo de la granja limpia, si tengo a alguien más que se encargue de las granjas sucias, con eso es una buena metodología para salirme de los problemas. Y si los problemas están muy graves, llamo a Willy o a Juan Rafael, y alguno de ellos dos me saca del lío. Entonces, digamos, esa es una buena forma Pero sí, lo que dice es cierto. Nosotros, para que ustedes hagan una idea, nosotros normalmente granjas con PRRS, fácilmente 30-40% de las granjas, muchas veces tenemos el PET también. Entonces, ya desde el punto de vista inmunitario, nutricional, etcétera, etcétera, lo que nosotros hemos encontrado que nos funciona bien, nosotros adecuamos, tenemos un enfoque muy grande a desarrollo entérico del animal cuando tenemos problemas de retos sanitarios. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros no nos preocupamos tanto porque el animal crezca a toda velocidad, lo que queremos es que desarrolle muy bien su intestino. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cuando tenemos problemas virales, etcétera, etcétera, vienen los secundarios y esos son los que nos matan al animal. El animal está tratando de combatir un problema, ¿no? Y esa preparación, digamos, de todo el sistema intestinal tiene una correlación muy grande con la capacidad de ese animal o no
de tener eso. Y obviamente nosotros sabemos que desde el punto de vista genético, estos animales tienen una capacidad de crecimiento grandísima, pero si nosotros los retamos mucho a crecer sin tener en cuenta cuáles son esas condiciones inmunitarias que hay en el ambiente y en el sistema de producción, normalmente tenemos fallas en ese aspecto. ¿Algo adicional? Yo le sumo a Jorge ahí que siempre van a haber dificultades en flujos de producción, eso pues, digamos, es el diario hacer y el trabajo de todos nosotros. Yo creo que hay que tener muy en cuenta los programas de alimentación que nosotros diseñamos están para cerdos con determinados pesos. Una dieta de levante está para cerdos en lo que nosotros hacemos de 28, 30 kilos en adelante. Eso es muy importante porque muchas veces en esos problemas que tenemos pensamos que los cerdos están comiendo por semanas y no por peso. Entonces es muy importante saber en qué momento yo hacer el cambio de fases porque no es el mismo requerimiento nutricional de un cerdo de 20, 22 kilos a un cerdo de 40 kilos, son muy diferentes. Entonces cada etapa está diseñada para cada necesidad. Y hay una frase que es muy de cajón, pero es que los cerdos no comen porcentaje, los cerdos comen kilos de alimento. Entonces, en la medida en que nosotros logremos alimentar en cada fase, a cada peso, con el alimento que corresponde, vamos a lograr un desarrollo óptimo de ese sistema inmune y de esa estructura muscular que estamos buscando y vamos a lograr estar en el punto económico más cercano al óptimo que queremos en nuestras granjas. No sé, Weasley, si me quieres ahí complementar algo. Lo único punto más es enfocar que las dietas preiniciadoras, la fase de preiniciador es una fase de adaptación. Podemos querer lograr lo que quieran, 10 kilos, 12 kilos, cuanto quieran, pero la fase más importante se empieza a los 42 días. Porque hay estudios, yo no soy acá yo diciendo la opinión, hay algunos estudios que muestran que esta fase que va a tener 42 días, los preiniciadores, si no es por una situación sanitaria, porque sanitaria mortalidad no se discute. Lo que Jorge dice es la verdad. Pero si estamos con un animal por una situación en particular, más limitada, no pasa nada, porque el 42 días es cuando, si miramos por la curva genética, cuando esos animales empiezan a comer más y ganan mucho más. O sea, cualquier limitación a partir de este tiempo es como no va a recuperar más. Es como partir una corrida donde hay tiempo de recuperar y donde no hay más tiempo de recuperar. Muchas gracias. Pues por mi parte ya no tengo más preguntas para ellos, pero sí quería invitarlos a ustedes. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano y la dirigimos. ¿Qué opinión tienen sobre el uso de antibiótico en el establecimiento de la inmunidad? ¿En qué momento está en detrimento o en qué momento es ganancia el uso de los programas de medicación antibiótica? No trajimos Voluntario. al veterinario del equipo, pero yo sí les puedo decir algo porque obviamente he tenido la oportunidad de trabajar en Colombia y en otros países de Latinoamérica y ahora en Estados Unidos. Ya llevo casi 15 años viviendo allá. Muchas veces, y esto lo digo es porque nos lo dicen el equipo de veterinarios que trabaja en la empresa nuestra, la sobremedicación puede tener un efecto muy detrimental para cierto tipo de enfermedades. Entonces nosotros, en términos generales, los sistemas de producción nuestros son relativamente limpios y si uno mira obviamente las mortalidades de Estados Unidos comparadas con las mortalidades de Colombia, ¿no? Las nuestras son mucho peores en orden de ideas, ¿no? Pero definitivamente esa sobremedicación puede tener ese efecto. Lo otro que hay que ir teniendo en cuenta y que va a ser algo que va a suceder a nivel mundial y va a llegar aquí a Colombia más pronto que tarde, es que debemos ser muy responsables con el uso de antibióticos, ¿no? O sea,
hay que hacerlo porque para allá vamos. Comentaba uno de estos días que anteriormente, digamos, todos los promotores de crecimiento, antibióticos y demás, no estaban, digámoslo así, regulados desde el punto de vista de cantidad. Entonces una vez el gobierno de Estados Unidos dijo, no, ¿sabe lo que vamos a hacer? Cada veterinario que tiene su licencia, usted tiene que prescribir el antibiótico y nosotros tenemos una base de datos muy buena donde los vamos a tener a ustedes fichados y vamos a ver quién es el que está gastando más antibióticos. Ese día se redujo el uso de antibióticos un 30% en el país, con solo ese hecho, ¿no? Entonces, sí podemos ser más responsables. Y no es que la mortalidad haya empeorado, por eso. De hecho, hoy en día el costo de producción en Estados Unidos está más bajo que en ese entonces. Pero digamos que son cosas que yo no podría responder desde el punto de vista inmunitario qué tanto o qué tanto no, pero sí les digo, hago un llamado, es como a ese comentario en cuanto al uso de antibióticos. Tiene unas connotaciones adicionales que nosotros debemos estar preparados para cuando nos lleguen ese tipo de reglamentaciones. Yo creo que antibiótico terapia es interesante, soy un defensor, pero como dice Jorge, tenemos que ser más despiertos y adelantar esto, porque eso es un tema de la industria, de consumidor, y no podemos utilizar antibióticos, o quiero decir, no podemos como técnicos pensar que los antibióticos son como son el día de hoy, para cubrir fallas de manejo o que de limpieza, o sea, eso es, yo tengo la experiencia principalmente con pollos en Brasil por un tema de exportación. Creamos la demanda por un consumidor y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer. Yo digo, ¿qué yo he aprendido con pollos? No quiero hablar de pollos acá, hablé una cosa. Si quieres hacer un programa, por ejemplo, de eso, de retirada, tú vas a tener que volver al libro, mirar el capítulo número 1, que es de limpieza, desinfección, y lo hacerlo. Si haces esto, tú tienes seguridad. Pero hoy los antibióticos nos protegen. Es un tema de hacer las cosas que Buenas tardes, muchísimas gracias por venir pues, y compartir con nosotros. Yo tengo dos preguntas, pues una quizás sea muy elemental, pero en medio de lo que estaban hablando hoy, comentaban que la cerda en lactancia debe llegar en buena condición corporal. Y, bueno, la pregunta es, ¿cuánto debe perder de condición corporal entonces? Porque es un proceso catabólico, ella tiene que perder, ¿cierto? Y la segunda pregunta está ligada a la primera, es, digamos, en Colombia tenemos una medida, es, una hembra se come 2 kilos de alimento de base, 500 gramos por cada lechón que nace. Obviamente eso yo creo que con la hiperprolificidad y todo el tema ha cambiado. Pero entonces la segunda pregunta es si hay alguna relación con el peso metabólico de la hembra que le puedan o que nos puedan decir, vea, una hembra con 17 lechones realmente se tiene que consumir tantos kilos de alimento y más atada al peso metabólico del animal. Adelante. se me permite el punto de vista de peso metabólico. Voy a empezar por el punto 3, ¿no? Por el punto 2. Peso metabólico de las hembras, sí, se ha aumentado. Mantenimiento de esas hembras es más grande, ¿ok? Eso es fácil. Si debemos alimentar más, y ahí volvemos al peso de la primeriza. Si conocemos el peso de la primeriza, podemos predecir el peso por parto y así podemos adecuar el alimento. Lo punto de vista es que se pregunta a Jorge acá, Jorge, ¿cuál peso entre partos en Carthage? Y él va a decir, no sé, va a decir cualquier número y puede ser verdad o no. Tenemos que conocer el peso, primera inseminación, para que conocemos ese peso y así adecuar el alimento. Sobre pérdida de condición corporal a lo largo de la lactancia, hay un número que está en nuestro manual, que es nuestra sugerencia, pero creo que tú fue un poco más adelante y cubrió un buen punto, que es 3 puntos de calibre. Esto sabemos que es un nivel correcto. Ahora, más importante que eso es saber que la hembra tiene que perder. ¿Ok? Es difícil de decir, tiene que perder. Queremos muchas veces mirar que la hembra gane, pero es una condición normal de mamíferos. Tiene que movilizar su tejido y
parte vende el alimento. Ahora, es importante decir qué moviliza, qué tipo y cuánto. Porque si el PET por caliper, que decimos 3 puntos de caliper, y nosotros tenemos dados que eso no es un problema. Y por último, también es importante es que esta hembra, una vez que perca, que se recupere, que se dé más alimento. Porque muchas veces miramos y gastamos un tiempo muy largo y no se recupera la hembra. O que tentamos poner más condición en esta hembra, pensando en el tema que ponga más condición, desteto con más condición. Pero en verdad, esta hembra con más condición pierde más condición. O sea, es una cuestión de gastar más para gastar más. Entonces, no, muchas gracias por este espacio y por último, si me ayudan con un aplauso para ellos.